Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones entre celebridades, pero con un enfoque muy especial. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de unas declaraciones que han causado revuelo. Es más que un amante para mí. ¿Qué significará esto? ¿A qué se referirá Demet? ¿Hay algo más profundo en esa relación que lo que hemos visto en pantalla o en los titulares? Si tú también tienes curiosidad, quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque vamos a desgranar todo esto, a analizar las posibles interpretaciones y a compartir nuestras propias ideas. Y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Dale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. ¡Vamos allá! Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca, especialmente por su trabajo juntos en la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos en pantalla era palpable, explosiva. Esa chispa que encendieron en la serie, para muchos, trascendió la ficción. Los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer, y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance en su momento, las fotos juntos, los gestos de apoyo mutuo y la complicidad que mostraban en entrevistas y eventos, alimentaron aún más las especulaciones. Eran la pareja soñada por muchos fans, quienes adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como, presuntamente, en la vida real. Su conexión era tan fuerte que muchos sentían que era imposible que solo fuera actuación. La serie Erkenci no solo catapultó a la fama a sus protagonistas a nivel internacional, sino que también generó un fenómeno fan que pocas veces se ve. Las redes sociales ardían con teorías, comparaciones y deseos de que la historia de amor de Can David y Sanem continuara fuera de los estudios de grabación. La forma en que interactuaban, los miradas que se dedicaban, la manera en que se reían juntos, todo parecía indicar que lo que sucedía entre Demet y Can era mucho más profundo que una simple colaboración profesional. Cada aparición pública conjunta era analizada al milímetro, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera las esperanzas de los fans. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la química que desprendían? Era eléctrica, magnética, de esas que te hacen suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, como suele suceder en el ajetreado mundo de Hollywood y del espectáculo en general, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, o a veces simplemente lo que parece ser, no lo es del todo. Can Yaman, por su parte, ha tenido un ascenso meteórico a la fama internacional, con proyectos en Italia y una legión de fans que crece día a día. Su carisma natural, su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para millones de personas alrededor del mundo. Demet, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en Turquía y explorando nuevas oportunidades. Su carrera es sólida, marcada por papeles importantes y un reconocimiento creciente. Y es en medio de este torbellino de carreras profesionales y vidas públicas que surge esta enigmática declaración de Demet Özdemir: es más que un amante para mí. Ahora pongámonos a pensar. ¿Qué significa realmente esa frase? Cuando decimos que alguien es más que un amante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esta es la pregunta del millón, la que ha encendido las redes y nos ha hecho a todos especular. Podríamos estar hablando de varias cosas, y es ahí donde reside la magia y la complejidad de estas declaraciones. En primer lugar, podría implicar una profunda amistad. Un amante puede ser alguien con quien compartes intimidad, pasión, momentos de conexión física y emocional intensa. Pero la amistad es un pilar fundamental en cualquier relación duradera y significativa. Si Demet considera a Can más que un amante, podría estar diciendo que, más allá de cualquier posible romance o intimidad física, existe una conexión de amistad genuina y sólida. Una amistad que ha perdurado y se ha fortalecido a lo largo del tiempo, incluso después de que la relación romántica, si es que existió, haya terminado o evolucionado. En este sentido, la amistad se convierte en el cimiento, en la base sobre la cual se construyen otras formas de afecto y conexión. Es reconocer que, más allá de los fuegos artificiales de una relación pasional, hay un lazo que es capaz de resistir el paso del tiempo y las circunstancias cambiantes. Es el tipo de amistad que te permite ser vulnerable, que te ofrece un espacio seguro para ser tú mismo sin miedo a ser juzgado, y que te
E acompaña en las buenas y en las malas. Otra interpretación podría ser la de un compañero de alma, un alma gemela. En el lenguaje popular, a veces usamos la frase alma gemela, para describir a esa persona con la que sientes una conexión especial, casi predestinada. Una persona con la que compartes valores, sueños, miedos, y con la que te sientes comprendido en un nivel muy profundo. Es esa persona que parece entenderte sin necesidad de palabras, que complementa tus virtudes y te ayuda a crecer en tus debilidades. Si Demet siente que Khan es más que un amante, podría estar expresando que él ocupa un lugar muy especial en su vida, alguien con quien se siente en sintonía en un nivel espiritual o emocional que trasciende lo meramente físico o pasional. Es una conexión que va más allá del cuerpo y la mente, que toca el alma. Una conexión que te hace sentir que has encontrado a alguien que camina por la vida a tu mismo ritmo, con la misma visión. También existe la posibilidad de que se refiera a un apoyo incondicional. En el mundo de las celebridades, la presión es inmensa, las cámaras siempre están presentes, y las amistades verdaderas y los apoyos genuinos pueden ser difíciles de encontrar. Es un entorno donde la fama puede ser efímera, y donde las apariencias a menudo lo son todo. Quizás Demet siente que Khan ha sido un pilar fundamental en su vida, alguien que la ha apoyado en sus momentos difíciles, que ha creído en ella cuando nadie más lo hacía, y que ha estado ahí para celebrar sus éxitos más allá de la envidia o la competencia. En este sentido, más que un amante, podría significar que él es un confidente, un cómplice, alguien en quien puede confiar plenamente sin importar la naturaleza de su relación actual. Alguien que tiene su bienestar en mente y que está dispuesto a ofrecerle su respaldo sin pedir nada a cambio. Es un tipo de apoyo que trasciende las expectativas románticas y que se basa en el respeto y la admiración mutua. Y por supuesto, no podemos obviar la posibilidad de que, aunque no sean pareja romántica en este momento, la intensidad de lo que vivieron juntos en Erkencikus y fuera de cámaras haya dejado una huella imborrable. El tiempo que pasaron juntos, la intensidad de las emociones que compartieron en el set y en sus interacciones privadas, crearon un vínculo único. Quizás esa conexión fue tan fuerte que incluso si sus caminos se han separado románticamente, él sigue siendo una figura importante en su vida. Una persona que la marcó de una manera especial, y a quien no puede encasillar simplemente como un ex, o como alguien con quien solo compartió una etapa de su vida. Es reconocer la importancia que esa persona tuvo y sigue teniendo, y la influencia que dejó en su camino. Analizando un poco más el contexto, cuando Demet Özdemir hace este tipo de declaraciones, es importante recordar que las celebridades a menudo tienen que navegar por un mar de especulaciones y preguntas sobre sus vidas personales. El escrutinio público es constante y cada palabra puede ser magnificada y analizada hasta el infinito. A veces las palabras que eligen son cuidadosamente medidas para mantener un cierto grado de privacidad, mientras que al mismo tiempo ofrecen una ventana a sus sentimientos más profundos. La frase "es más que un amante" para mí podría ser una forma elegante y sutil de reconocer la profundidad de su conexión sin entrar en detalles que quizás no esté lista o dispuesta a compartir públicamente. Es una manera de gestionar la narrativa de su vida, de proteger su espacio personal mientras sigue conectando con su audiencia. Si pensamos en la dinámica entre ellos durante Erkencikus, era innegable la química. Esa forma en que se miraban, las risas espontáneas, la energía que irradiaban juntos en cada escena, hacían que los espectadores creyeran fervientemente en su relación. Y esa creencia colectiva se traslada a la vida real. Los fans se apegan a las parejas que aman en pantalla y esperan que esa magia continúe fuera de ellas. Cuando una pareja tan querida se separa, o cuando su relación se vuelve ambigua, los fans buscan explicaciones, quieren entender qué pasó y qué significa esa conexión para ellos. En este caso, la declaración de Demet podría ser su manera de decir, sí, hubo algo especial, algo que va más allá de lo superficial, pero no se trata solo de lo que ustedes piensan que fue. Es una invitación a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el ojo público. Tal vez la relación entre Demet y Khan no fue un cuento de hadas clásico, sino algo más matizado, algo que se desarrolló de una manera única para ellos, con sus propias reglas y sus propias complejidades. Es un recordatorio de que las relaciones son a menudo un tapiz de hilos entrelazados, donde el amor, la amistad, el respeto y la admiración se mezclan de maneras que no siempre se ajustan a las categorías predefinidas. Podríamos preguntarnos también por qué hacer esta declaración ahora. ¿Hay alguna razón específica? A veces estas declaraciones surgen cuando la prensa o los fans insisten demasiado,
o cuando hay un nuevo proyecto que los une o los separa de alguna manera, y se busca aclarar o redirigir la atención. O quizás simplemente Demet ha llegado a un punto en su vida donde se siente cómoda compartiendo esta perspectiva sobre Kanyaman, una perspectiva que quizás antes no estaba lista o dispuesta a expresar. Es un reflejo de su madurez emocional, de su seguridad en sí misma y de su control sobre su propia narrativa. Es la declaración de alguien que ya no siente la necesidad de complacer a todos o de ajustarse a las expectativas externas, sino que habla desde su propia verdad. Es fascinante cómo las palabras, incluso las más sencillas, pueden abrir un abanico de posibilidades y generar tanto debate. Más que un amante. Piénsenlo por un momento. Si alguien me dijera eso sobre mí y otra persona, yo inmediatamente querría saber más. ¿Qué significa más? ¿Es un mejor amigo? ¿Un mentor? ¿Un alma gemela? ¿Alguien que me ayudó a crecer? ¿Alguien que me enseñó una lección importante? La frase deja la puerta abierta a la imaginación, y eso es precisamente lo que la hace tan interesante y tan propensa a la especulación. Genera intriga y nos invita a pensar en las múltiples formas en que las personas pueden impactar nuestras vidas. En el caso de Demet y Kan, es importante recordar que ambos son artistas, y como tales, están acostumbrados a expresar emociones a través de su trabajo. La actuación, la música, la literatura son formas de arte que se basan en la expresión de sentimientos y experiencias. Quizás esta forma de hablar de su relación es una forma de arte en sí misma, una manera de comunicar sentimientos complejos de una forma que resuene con su audiencia, que les permita conectar con sus propias experiencias de relaciones complejas y ambiguas. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre Kanyaman, es más que un amante para mí, es una frase cargada de significado potencial. Podría indicar una amistad profunda y duradera, una conexión de almas gemelas, un apoyo incondicional, o una huella imborrable dejada por una relación intensa. Lo que es seguro es que esta frase nos invita a ir más allá de las etiquetas convencionales y a considerar la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el deslumbrante mundo del espectáculo. Demuestra que a veces las personas importantes en nuestras vidas ocupan lugares que no siempre se ajustan a las categorías preestablecidas, y que el afecto y la conexión pueden manifestarse de maneras diversas y profundas. Hemos explorado varias facetas de esta intrigante declaración, analizando las posibles interpretaciones y el contexto en el que surge. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de esas palabras, recordando la química innegable que existió entre ellos en pantalla y la devoción de sus fans. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Demet Özdemir quiso decir con esa frase? ¿Tienen alguna experiencia personal similar en sus vidas, donde alguien sea más que un amante para ustedes? ¿Qué significa esa expresión en su propio contexto? Dejen sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, lleno de análisis profundo sobre el mundo del entretenimiento, tendencias y todo lo que nos apasiona, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compártanlo con sus amigos, con esos amigos que también son fans de Demet y Kan, o que simplemente disfrutan de las discusiones sobre relaciones y celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de esta increíble comunidad. Estamos construyendo algo especial aquí, y me encantaría que fueran parte de ello. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias por acompañarme hoy en este viaje de análisis y especulación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que espero que les encante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.